Bueno, pues en este vídeo vamos a comenzar a ver lo que es el metabolismo celular, ¿vale? Lo que está puesto en la pizarra no es nada nuevo. Este año, cuando hemos visto todos los orgánulos celulares y su funcionamiento, habíamos visto las mitocondrias y los cloroplastos. Las mitocondrias son las encargadas de realizar la respiración, que lo hacen los seres vivos autótrofos y los heterótrofos, es decir, plantas, animales. Y los cloroplastos son los orgánulos encargados de realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis solamente la realizan los seres vivos autótrofos, ¿vale? Es decir, las plantas. ¿Cuál es el propósito de la respiración? El propósito de la respiración es obtener energía. ¿Y cuál es el propósito de la fotosíntesis? El propósito de la fotosíntesis es obtener glucosa. Glucosa, y luego los vegetales pueden transformar esa glucosa en otras biomoléculas que ya hemos visto durante el curso. Vale. Los procesos, la respiración. ¿Qué es lo que hacemos cuando respiramos? Tomamos el oxígeno que entra a través de nuestra respiración y la glucosa que entra a través de la dieta, ¿vale? Comemos, entre otras cosas, glucosa. Nuestras células, en las mitocondrias, lo que van a hacer es tomar ese oxígeno y esa glucosa para producir energía y liberan agua y CO2. Y ese CO2 se vuelve a expulsar de nuevo, vuelve al torrente sanguíneo, va a los pulmones y se expulsa de nuevo. ¿Vale? Muy bien. Esto lo hacemos nosotros y las plantas, repito, las plantas necesitan energía. ¿Cuál es la diferencia entre los autótrofos y los heterótrofos? Los heterótrofos, que somos nosotros, la glucosa la tomamos en la dieta, comemos, ¿vale? Tenemos que comer materia orgánica. Sin embargo, los autótrofos, que son las plantas, ¿vale? Esta glucosa no la obtienen comiendo. Las plantas no comen materia orgánica. ¿Qué es lo que hacen las plantas? Hacen la fotosíntesis y así sintetizan la glucosa ¿a partir de qué? A partir del CO2 atmosférico, ¿vale? Los 6 carbonos que tiene la glucosa vienen de los carbonos que pueden coger de moléculas de dióxido de carbono. Vale. Entonces, ¿qué hacen en la fotosíntesis? Toman dióxido de carbono del aire, agua del suelo y junto con la energía solar van a producir glucosa y liberan oxígeno. Vale. Si os fijáis, los dos procesos son lo mismo pero al revés. Aquí tengo a un lado de la reacción oxígeno y glucosa, ¿vale? Y aquí me aparece en el otro lado, oxígeno y glucosa. Y si me voy a esta, aquí tengo dióxido de carbono, agua y energía, y aquí tengo dióxido de carbono, agua y la energía del sol. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es ir más a fondo, ¿vale? Y explicar cómo funciona la respiración, porque estos son dos fórmulas simplificadas, ojo, estas reacciones están simplificadas y vamos a ver cómo ocurre realmente todo esto dentro de la mitocondria y todo esto dentro de los cloroplastos. Bueno, pues vamos a ver la respiración celular. Antes de todo, dos cosas. Una, vamos a imaginar que la pizarra es una célula, ¿vale? Entonces, esto de aquí sería el citoplasma y esto de aquí sería la mitocondria. Sabemos que la mitocondria tiene una doble membrana, la membrana externa, la membrana interna. Esto de aquí es el espacio intermembrana entre las dos membranas y toda esta zona es la matriz mitocondrial. Vale, Vale, sí. Esa una de las cosas. Y la otra cosa, tenemos aquí 3 moléculas que no conocíamos. Una que se llama ATP, adenosin trifosfato. ¿Nos suena? Sí, ¿por qué? Porque nos suena la adenosina, ¿no? La adenina de las bases nitrogenadas del ADN. Trifosfato porque tiene 3 grupos fosfóricos. Vale, esa molécula es la molécula que da energía, ¿vale? O sea, cada vez que aparezca esta molécula es energía. Y luego tenemos otras 2 moléculas que son el NADH y el FADH2. ¿Qué es lo que van a hacer estas moléculas? Estas moléculas son las que nos van a proporcionar protones. Sí,
nos van a proporcionar hidrógenos. El hidrógeno es un átomo que está formado por un protón y un electrón, ¿no? Entonces, si tengo hidrógenos, puedo obtener electrones de ellos. Que esa es la clave de la respiración. Vale. Entonces, tenemos citoplasma, mitocondria, esas tres moléculas, que ahora vamos a ver lo que pasa con ellas, y tenemos la respiración, se divide en tres procesos que se van a llevar a cabo. Uno es, os los he puesto en rojo, uno es la glucólisis, primer proceso, que tiene lugar en el citoplasma. El segundo proceso, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs son una serie de reacciones, ¿vale?, que van a tener lugar en la matriz mitocondrial. Y finalmente, en la membrana interna de la mitocondria, tenemos la cadena de transporte de electrones. Vale. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir durante la respiración celular? Sabíamos que era glucosa y oxígeno van a producir CO2, agua y energía, que ya la voy a empezar a llamar ATP. ¿Sí? Vale. Entonces, en nuestras células lo que ocurre es que la glucosa en el citoplasma se va a degradar por una serie de reacciones. Ahí os pongo, son muchas reacciones. La glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, glucosa 1,6-bifosfato, fructosa 6-fosfato, ¿vale? Aldehído, muchas, hasta que al final, a partir de una sola glucosa, resulta que se forman dos moléculas, ¿vale? Se va transformando y al final se rompen dos, y se forman dos moléculas de ácido pirúvico. Este ácido pirúvico es el que va a entrar dentro de la mitocondria. El ácido pirúvico entra dentro de la mitocondria. Y cuando está dentro de la mitocondria, se le une el cofactor coenzima A y se transforma en acetilcoenzima A. ¿Sí? La glucosa se va degradando en la glucólisis hasta formar dos ácidos pirúvicos que entran en la mitocondria y se transforman en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A se incorpora al ciclo de Krebs y va a sufrir una serie de reacciones. Esto es un ciclo. De estas reacciones se me van a producir... Perdón, se me olvidaba una cosa. En la degradación de la glucosa se producen dos ATPs. Voy a poner estas moléculas en verde, ¿vale? Ya que las puse aquí en verde, se producen dos ATPs, que ya es energía, ¿vale? Y dos NADH. Dos de estas, de las que me van a dar hidrógenos. Vale, aquí ya tengo energía. Esos dos NADH ya luego entrarán en la mitocondria y veréis lo que pasa con ellos. Se utilizarán después. Vale, ahora, en el ciclo de Krebs, aquí, fijaos, de esta reacción que teníamos, ya he gastado la glucosa. El oxígeno todavía no lo ha utilizado la célula. Pero ahora ya, en el ciclo de Krebs, se me van a producir CO2, ¿vale? Que es el que vamos a expulsar. Y también se va a producir NADH y FADH2. Esto es lo que sale del ciclo de Krebs. El CO2 lo expulsamos. ¿Sí? Ya tengo esto por un lado y esto por el otro lado. Ah, y agua. No, el agua no, perdón. Y esto por el otro lado. ¿Sí? Vale. Sigo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿He obtenido energía? No. Sí que el ciclo... Bueno, no os voy a contar. Este NADH y ese FADH se incorporan a la cadena de transporte de electrones y van pasando a través de unos transportadores, y a medida que ese NADH y ese FADH van pasando, estos hidrógenos, ¿sí?,
se bombean, fijaros a dónde, al espacio intermembrana. Estos hidrógenos van al espacio intermembrana. Pues os perdéis. Todo esto, la glucosa se degrada, forma dos ácidos pirúvicos, entran en la mitocondria, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, se produce CO2 que se expulsa, y NADH y FADH2, que es lo que me interesa, que va a la cadena de transporte. Y estos dos de aquí también van, ojo, no se desperdicia nada, el cuerpo es muy listo, el cuerpo no, la naturaleza, porque esto lo hacen todos los seres vivos. Vale. Aquí, los hidrógenos entran y aquí me queda NAD y FAD, ¿vale? Pero esto, FADH, pero esto después se va a volver a renovar, ¿vale? Cuando vuelvan, se recuperarán hidrógenos. Ahora, ¿qué va a pasar con todos estos hidrógenos que hay aquí? Pues cuando a un lado de la membrana aumenta la concentración de hidrógenos, van a tender a irse hacia el otro lado, ¿no? Están aquí todos muy concentrados y van a tender a escapar. Eso lo van a hacer a través de un transportador que se llama ATP sintasa. ¿Qué es lo que hace la ATP sintasa? Cada vez que pasa un hidrógeno, forma un ATP. Estos hidrógenos se forma ATP, ¿vale? Y los hidrógenos nos quedaría el hidrógeno ahí, ¿sí? Si os fijáis, estos hidrógenos están cargados positivamente. ¿Por qué? Porque los electrones andan por aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esos electrones volverán, y ojo aquí que esto ya es el kit y me queda al final, estos electrones se van a juntar con esos protones, ¿sí? Lo último final es que se unen a los protones, el hidrógeno queda, como siempre, H, sin carga, ¿vale? Y ahora es cuando se consume oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tengo hidrógenos y oxígenos, ¿qué me va a formar? Pues H2O. ¿Sí? Pues ya tengo la reacción acabada. Aquí se va a consumir oxígeno. El oxígeno en la respiración, en realidad, para lo que se utiliza es para recoger todos estos hidrógenos que van sobrando, ¿vale? Se van acumulando y van sobrando hidrógenos y van a parar al oxígeno y forma H2O. Se consume oxígeno y se forma H2O y ATP. ¿Vale? Esto lo mejor es que los vayáis haciendo vosotros un esquema de cómo ocurre poco a poco y vayáis entendiéndolo. Al principio sé que esto es súper difícil de entender, súper complicado, pero de verdad, si lo intentáis entender haciendo un esquema, al final os va a resultar fácil. Cuando vayáis a bachillerato, quiero que sepáis esto antes de ir a bachillerato, ¿por qué? Porque cuando vayáis a bachillerato vais a ver la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y vais a ver absolutamente todo. Vais a ver todas las reacciones de la glucólisis y todas las fórmulas. No, las fórmulas no os hace falta todavía, pero sí que vais a ver los nombres de cada compuesto. Y todas las reacciones del ciclo de Krebs y todos los nombres de cada compuesto. Fumarato, succinilcoenzima A, malato, oxalacetato, o sea, por eso quiero que sepáis esto antes de, ¿vale? Y en la cadena de transportes vais a ver, os va a pasar lo mismo. Por cierto, rendimiento final, que también veréis eso, el rendimiento final de la glucólisis. Con una molécula de glucosa se producen 36 ATPs. Con una sola glucosa. ¿Vale? Yo aquí os he puesto que se producen en NADH, FADH, pero se producen en más cantidades, ¿vale? Y luego
os he dicho que, bueno, os he contado que esto entra ahí, pero al final esto entra, pero no, a veces se tiene que gastar energía en meterlo, entonces no te produce. Pero bueno, 36 ATPs se producen al final de la degradación de una sola glucosa. Entonces esto es todo sobre la respiración celular. Ahora vamos a ir a la fotosíntesis. Vale, en el caso de la fotosíntesis, sabemos perfectamente que la ecuación es la energía solar, la energía de la luz, junto con agua y CO2, va a producir glucosa, que es el fin, y se liberará oxígeno. Primero, partes esto es un cloroplasto, y sus partes, ¿cuáles son? Tiene una membrana externa, una membrana interna, y esto de aquí son los tilacoides, ¿vale? Los tilacoides son como un conjunto apilado de membranas, un conjunto apilado de membranas, como la membrana plegada, y están ahí apilados, son como muchas membranas, ¿vale? Y dentro hay un interior del tilacoide, ¿sí? Son membranas. Y después tendría esto, que es lo que en la mitocondria conocemos como matriz mitocondrial, esto se llama estroma, ¿sí? Los tilacoides y el estroma, sería, digamos, el espacio que hay ahí. Y esos son los tilacoides. Vale. Muy bien. Pues van a ocurrir dos procesos. Este proceso que ocurre en los tilacoides se llama fosforilación o fotofosforilación oxidativa, ¿sí? Y el proceso que va a ocurrir en el estroma es el ciclo de Calvin. Ahora vamos a ver cómo ocurre. Tenemos fotosistema 2, donde pongo el PS2, fotosistema 2, fotosistema 1. Una cadena de transporte de electrones y una ATP sintasa, es decir, una enzima que va a generar ATP. Entonces, por cierto, bueno, os lo cuento luego eso. Vale, aquí llega el primer paso, energía. Energía de la luz. ¿Qué va a ocurrir con la energía de la luz? Llega el agua, ¿vale? Y en el fotosistema 2 lo que va a ocurrir es que se rompe la molécula del agua con la energía de la luz. Y nos va a quedar el oxígeno, se libera, y utilizaremos los hidrógenos. Los hidrógenos que van a pasar aquí adentro, ¿sí? O sea que a medida que pasen hidrógenos, tendremos aquí una acumulación de hidrógenos. Vale. Hidrógenos, que los he dibujado con carga positiva. ¿Por qué? Porque ese electrón que se ha desprendido de los hidrógenos por la energía de la luz, ¿sí? Por cierto, ya tenemos ahí el agua. Este electrón que se desprende pasa a la cadena de transporte de electrones. Electrones pasan por ahí, ¿sí? Vale. Y el hidrógeno, igualmente, va a pasar. Llega al fotosistema 1. Y en el fotosistema 1, ¿vale? Van a parar los electrones y otra vez con energía de la luz, ¿qué es lo que van a hacer? Que esos electrones se incorporen a protones que estén aquí. ¿Y qué me va a dar? Pues que el NAD, ¿vale? Se va a convertir, junto con estos, junto con los electrones y esos protones, se convertirá en NADH. ¿Sí? Primer propósito de la fotofosforilación oxidativa, producir NADH. ¿Qué va a pasar ahora? Aquí se acumulan protones o hidrógenos y van a salir a favor de gradiente a través de la ATP sintasa. ¿Y qué se va a generar? ATP. ¿Vale? Los protones salen ahí. Vale. Y diréis, ¿y para qué genera NADH y ATP? Pues muy sencillo. ¿Qué es lo que queremos buscar en la fotosíntesis? Generar glucosa. El oxígeno ya se desprendió ahí, ¿vale?
es en el oxígeno atómico, pero el oxígeno, en cuanto hay un oxígeno y se encuentra con otro, forman enlace y forman O2, porque si no son muy estables. Vale, nos queda el CO2 y la glucosa. El ciclo de Calvin es el que realmente va a generar la glucosa y el que realmente va a coger el CO2 de la atmósfera. ¿Por qué? Porque tenemos CO2 en la atmósfera que va a entrar, se va a incorporar al ciclo de Calvin, ¿vale? Este NADH va a venir aquí y va a ceder su hidrógeno, ¿vale? Y lo va a incorporar al ciclo de Calvin. Y este ATP es energía que hay que utilizar en el ciclo de Calvin, ¿vale? Porque el ciclo de Calvin consume esa energía. Al final, en la fotosíntesis se genera energía, sí, porque aquí genera ATP, pero es para gastarlo aquí. Así que en el rendimiento global vemos que consume energía de la luz, pero no genera energía la fotosíntesis. Vale. Ahora, si yo veo esto, digo, vale, tengo la energía para provocar el ciclo de Calvin. Y tengo hidrógenos y tengo CO2. ¿Qué es lo que tengo? Tengo carbonos, oxígenos e hidrógenos. O sea, que al final, de aquí, ¿qué va a salir? Carbonos, hidrógenos y oxígenos, C6, H12, O6, glucosa. Y ese es el fin último de la fotosíntesis, generar glucosa. Consume CO2, consume protones que vienen de aquí y genera glucosa. Y ya tengo todos. Resumen, en la fotosíntesis, con la ayuda de la luz, se rompe una molécula de agua en el fotosistema 2. Bombea protones que generarán energía. Transporta los electrones para generar NADH. Y esa energía junto con el NADH se van a utilizar para ceder esos hidrógenos, coger CO2 y generar glucosa. Vale, pues esto es todo de la fotosíntesis y os digo lo mismo que con la respiración celular. Esto lo vais a ver en bachillerato, quiero que sepáis esto que es muy somero, ¿vale? Os lo he explicado de forma muy somera para que en bachillerato, cuando os vengan a contar esto y en el ciclo de Calvin veáis las moléculas y todo esto, la cadena de transporte y todo esto está muy simplificado, esto es bastante más complicado. Por eso quiero que lo sepáis a día de hoy. Y nada, pues hasta aquí todo lo que quería contaros sobre metabolismo celular.